Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos ya en la semana número 4, correspondientes a la unidad número 11. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Lisa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeritos, a todos. Un gusto poderles escuchar, un gusto poderles tener en esta hora de clase. Una pregunta. ¿Ustedes tienen un presidente? ¿Me confirman, por favor? No, licenciado, buenas noches. No tenemos presidente. Para nada, licenciado. Porque yo quería, bueno, y al final de la clase les voy a dar un pequeño tip, una pequeña ayuda en función del examen final que ustedes van a tener ya de aquí al próximo año, ya en la próxima semana, ustedes ya van a tener el examen final correspondiente es un examen acumulativo de las 11 unidades que nosotros hemos venido viendo hasta aquí. Y obviamente me gustaría enviarles un documento para que ustedes puedan estudiar y obviamente no puedan, no se puedan ayudar y no puedan sacar malas notas. Entonces, en función de eso, yo quería ver a una persona responsable que se pueda comunicar con ustedes y obviamente que se les pueda enviar este documento a través de esta persona y se los distribuya a ustedes. Eso era la cuestión que quería saber. Si es que estaban organizados con un presidente de curso, alguna actividad, pero veo que no. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Dígame. Bueno, yo mandé los deberes del 10 que decía hasta el 31 de diciembre, pero ahora me entré a la plataforma y tengo que enviar del 11 hasta el 31 de diciembre también. Pero de qué De la materias? unidad 11, de sus materias, inglés, ciencias naturales De la unidad y número 11. De la sí, unidad número 11, ustedes tienen hasta el 31, pues, teniendo en cuenta que son solo 2 actividades. Entonces, la semana anterior se les habilitó y obviamente tienen hasta el 31 para poder enviar pero de diciembre o de enero. de diciembre, porque ya en este mes se acaba todo. Ay, Dios mío, y ahora. Eso era la pregunta, licenciado, es que como venía de mes a mes, yo pensé que era hasta enero. Bueno, vamos a hacer una situación. Les voy a dar un espacio porque todavía la próxima semana, este próximo mes de enero, ya del año 2025, nosotros vamos a tener un par de semanas más de refuerzo, clases de refuerzo, con la finalidad de que ustedes puedan, obviamente, abastecerse de algún tipo de conocimientos para que no tengan ninguna dificultad el momento de pasar al siguiente nivel. Yo les voy a dar plazo hasta el día miércoles 15 de enero para que puedan subir todas sus tareas Gracias, licenciado. indistintamente de las 3 materias que yo les doy. Hasta el 15 de enero. Hasta el 15 de enero tienen... Licen- Muchas gracias, licenciado. Ya. Licenciado, disculpe otra pregunta. Estaba revisando y había unas tareas que todavía usted no nos había calificado. Pero de qué unidad? Y les anoté por aquí. A ver, dicen, aquí está. Este es la tarea 4 de la unidad 7. No hay calificación, por ejemplo, no, ese es en lengua. En sociales. En sociales no hay la tarea 1, tema 1 no está calificado. La Ya, tarea 3, tema 3 ya, tampoco. Tarea verán. 1, 1. Verán, por varias circunstancias, muchos de ustedes en algún momento no creo que presentaron a tiempo las tareas. Entonces yo, como les había dicho, yo les fui revisando en los tiempos que estaban en el documento de la tarea, yo les iba Ajá. calificando. Ahora, no Dicen es, una no cosita, es, yo siempre sí, he pero subido a tiempo las tareas. déjeme acabar, sí, por favor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
yo obligatoriamente tengo que aplicar un barrido a la plataforma. ¿En qué consiste el barrido de la plataforma? Que yo voy a ir revisando unidad por unidad desde el inicio hasta la presente fecha. Y obviamente ahí todas las tareas que no estén calificadas, obviamente se van a calificar, van a obtener una calificación, indistintamente hayan presentado a tiempo o obviamente tengan algún tipo de retraso. Ya todo depende de la calidad de la tarea que ustedes hayan enviado para que tengan la nota. Pero todo el mundo se va a quedar, todo el mundo va a tener una nota, así es que de esa parte no se preocupen. Yo les estoy en esta hasta el viernes, denme plazo hasta el viernes, yo ya les tengo calificado todo. Y ya voy a hacer un barrido general de todas las unidades, excepto de esta unidad número 11, que les estoy dando plazo hasta el 15 de enero para que me presenten todas las tareas. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Gracias. Ajá. licenciado. Ya, entonces eso es. Eso- Muchas gracias. Ya, entonces eso en relación a esta actividad. Vuelvo y repito, me hubiese gustado que ustedes pronto estén organizados con un presidente para poderles ayudar con un cuestionario para que se puedan ayudar para su examen. Si es que ustedes se reúnen, si es que ustedes forman un grupo, qué sé yo, para poderles enviar a través de WhatsApp, me comunican por interno y yo les he de enviar el documento para que la persona que esté asignada obviamente les comparta y puedan estudiar y de esa manera puedan ustedes dar el examen final, que vuelvo y repito, es una sumatoria, prácticamente es un acumulado de todas las unidades que hemos venido viendo. Son 10 preguntas, pero obviamente que van a ser de todas las unidades que hemos venido viendo hasta la presente fecha. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta cuarta semana con la cual estamos dando por terminado el proceso educativo correspondientes a la unidad número 11. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las preposiciones en inglés, que obviamente ya habíamos ido analizando, ya habíamos ido viendo, pero obviamente vamos a ir un poquito más reforzando sobre este tema en función de que son importantes dentro de la estructura de las actividades del idioma inglés. Y vamos a hablar de 3 preposiciones que son fundamentales. La preposición in, at y on. Todas estas 3 obviamente se traducen al español como en, pero tienen sus particularidades en función de su uso. Vamos a ver, en inglés existen 3 preposiciones que expresan la preposición en español en. Dicho de otras palabras, como les había dicho, tanto in, at y on se traducen al español como en. Pero ¿dónde radica la diferencia? En el momento cuando nosotros vamos a utilizarlo. ¿Cuándo utilizamos las preposiciones in, on y at? Vamos a ver. Veamos, vamos a explicar desde el uso de las preposiciones inglesas con la manera más fácil, con la conexión de las frases comunes y el texto corto. Vamos a arrancar con la primera. La conjunción en inglés con ejemplos y uso de las frases. Por ejemplo, in. Arrancamos con la primera. In igual se traduce al español como en. Se utiliza in en espacios cerrados o con límite. Por ejemplo, in the kitchen, en la cocina, in the park, en el parque, in the book, en el libro. Ahí nosotros podemos, es una de las reglas donde nosotros podemos utilizar la preposición in. Donde también se puede utilizar la preposición in en ciudades y países. Ahí nosotros le vamos a acompañar con la preposición in. Por ejemplo, in London, que significa en Londres. In Germany, en Germania. En Alemania. Entonces, ahí obviamente nosotros también utilizamos la preposición in. ¿Dónde también podemos utilizar? En las partes del día o periodos largos de tiempo. Ahí también nosotros utilizamos obviamente la preposición in. Por ejemplo, in the morning, por la mañana, in Jane, en junio. Ahí nosotros vamos a utilizar la preposición in. De pronto es un poquito confuso porque los 3 tienen el mismo significado en español. Al español se traducen las 3 como en. Pero aquí en la primera etapa nosotros ya vamos viendo cuándo nosotros, por ejemplo, podemos utilizar la preposición in. La primera, espacios cerrados o con límites. La segunda, con ciudades y países. Y la tercera, en partes del día o periodos largos de tiempo.
Ahí nosotros utilizamos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la mañana, obviamente estamos hablando de un periodo determinado del día. En Jane, en junio, obviamente estamos en un periodo largo de tiempo, un mes. Ahí nosotros utilizamos la preposición in. Ahora vamos con la siguiente preposición, la preposición on, que también se traduce al español como en. ¿Dónde nomás puedo yo utilizarlo? Por ejemplo, en días especiales o días de la semana. Ahí yo puedo utilizar la preposición on. Por ejemplo, on my birthday, en mi cumpleaños, es un día especial. On Monday, el lunes, días de la semana. Ahí utilizo la preposición on. En direcciones o medios de transporte, obviamente también se los utiliza la preposición on. Por ejemplo, on the left, a la izquierda, cuando estoy dando referencias, señales para que puedan llegar determinadas para una persona, qué sé yo, que me pregunta, ¿cómo llego, por ejemplo, a la estación del tren, por ejemplo? Entonces ahí, qué sé yo, le digo, dependiendo cómo sea, yo puedo utilizar on the left, en la izquierda. Entonces ahí utilizo la preposición on. On a train, en el tren. Entonces aquí igual utilizo on para dar obviamente direcciones o también para determinar medios de transporte. Todos los medios de transporte, cuando ustedes lo vayan a determinar, se hace con la preposición on, que se traduce al español igual como en. Otra de las características que nos sirve la preposición on, es sobre superficies o páginas específicas. Ahí nosotros utilizamos igual la preposición on. Perdón un ratito. Ahí, obviamente, la preposición on. Vamos a ver, por ejemplo, on the table, en la mesa, on page 25, en la página 25. Ahí nosotros utilizamos la preposición on. Aquí igual tenemos 3 reglas específicas en las cuales nosotros podemos utilizar la preposición on. Días especiales o días de la semana, direcciones o medios de transporte y sobre superficies o páginas específicas. Cuando estamos hablando de una página específica del módulo, por ejemplo, ahí utilizamos la preposición on. Cuando yo voy a dar algo que se encuentra sobre una mesa, por ejemplo, entonces ahí obviamente igual utilizo la preposición on, que se traduce al español como en. Vamos a la siguiente preposición, at. At igual se traduce al español como en. Se utiliza at en lugares comunes o específicos. Ahí se utiliza la preposición at. Por ejemplo, at the school, en la escuela. At the Museum of Natural History, en el Museo de Historia Natural. Ahí nosotros, lugares comunes y específicos, utilizamos la preposición at. También se los utiliza en direcciones de domicilio, citas y acontecimientos. Ahí nosotros podemos utilizar la preposición at. Por ejemplo, at 12 Library Street on 12 de Library Street. Entonces, ahí nosotros estamos indicando, en este caso, una dirección. Ahí utilizamos la preposición at. Por ejemplo, at the meeting, en la reunión, lo que estamos ahorita. At the meeting, entonces ahí utilizamos la preposición at. También se utiliza la preposición at para determinar sitios concretos o posiciones. Es otra de las características en las cuales nosotros podemos utilizar la preposición at. Por ejemplo, at the door, en la puerta, at the top, en lo alto. También se los utiliza para periodos de vacaciones u horas u momentos concretos. Ahí también podemos utilizar la preposición at. Por ejemplo, at Christmas, lo que acabamos de pasar, en Navidad. At 17 a las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ahí estamos determinando las vacaciones, horas o momentos concretos donde se va a desarrollar una determinada acción. Entonces, aquí nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando dónde nosotros podemos utilizar las preposiciones in, and y on. In, at y on, teniendo en cuenta que estas 3 se traducen al español como en, donde una vez más, donde vamos a diferenciar en el momento de su uso. Por ejemplo, in, en espacios cerrados, con límites, en ciudades, países, partes del día, periodos largos de tiempo. On, por su parte, se utiliza en los días específicos o días de la semana, direcciones o medios de transporte y sobre superficies o en páginas específicas. At, por el contrario, se utiliza en lugares comunes o específicos, en direcciones de domicilios, citas y acontecimientos, y en sitios concretos y periodos de vacaciones u horas o momentos concretos. Ahí se utiliza la preposición at. Las preposiciones en inglés son palabras que unen nombres y pronombres al resto de la frase o al resto de la oración.
at, in y on. Cuando usamos estas preposiciones para expresar tiempo, nos encontramos con las siguientes diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos preposición, significado, uso y ejemplo. Vamos a ver cuáles son cada uno de estos. At, por ejemplo, se traduce como en. Utilizamos en cosas puntuales de tiempo. At midnight, por ejemplo, en el mediodía. Ahí estamos determinando. Para referirse a la noche en general. At night, a la noche. Para referirse a horas de comidas. At dinner, at lunch. Ahí estamos hablando del almuerzo, de la cena. Entonces ahí obviamente también utilizamos at. Para referirse a festividades conocidas como Navidad, Pascua o fin de semana. At the weekend, at Christmas. Ahí utilizamos la preposición at. In, por el contrario, se utiliza para referirse a largos periodos de tiempo. Por ejemplo, in May, in 2019. Entonces, aquí tenemos el año en el 2019, por ejemplo. Entonces, estamos refiriéndonos a un periodo largo de tiempo. Para referirse a momentos del día, in the afternoon. Entonces, ahí estamos refiriéndonos a una etapa especial, en la tarde, en la mañana, in the morning, y así sucesivamente. Cuando queremos expresar la cantidad de tiempo, in 2 days, por ejemplo, en 2 días, en 25 minutes, en 25 minutos, y así, obviamente, cuando queremos expresar cantidades en función de tiempo. Ahí también utilizamos la preposición in para poderlo determinar. On, por el contrario, utilizamos para referirse a fechas específicas como días o tipos de semanas. On Jane, first, entonces el 1 de junio, pero, por ejemplo, aquí estamos determinando con la preposición on. Esos obviamente son las características en cuanto a la utilización de estas preposiciones. Cuando utilizamos o cuando usamos estas preposiciones para expresar lugar, nos referimos a las siguientes diferencias. Vamos a ver, obviamente ya hemos visto y hemos ido analizando. Vamos a ir reforzando este tema, vamos a ir determinando algunas actividades adicionales más. Vamos a ver, lugares como un punto de encuentro, por ejemplo, at work, en el trabajo. Ahí utilizamos la preposición at para determinar lugares como un punto de encuentro. Puede ser at the park, por ejemplo, en el parque. Entonces, ahí obviamente utilizamos cuando vamos a tener un punto específico donde nos vamos a encontrar o nos vamos a reunir. Ahí utilizamos la preposición at. Un lugar como un evento, at the party, en la fiesta, en direcciones en 23 Wood Avenue. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Aquí estoy dando una dirección. Estoy aportando con la dirección. In, obviamente, como les había dicho, un lugar como un área física, por ejemplo, in Spain, en España. Ahí estoy determinando un lugar o un área física, en este caso un país. También se utiliza in para ciertos medios de transporte como taxis, coches, por ejemplo, in the tax, in the bus, in the train, cualquiera de los medios de transporte que nosotros queramos referirnos, utilizamos la preposición in. Lugares donde se concentran personas, por ejemplo, in the kitchen queue, obviamente en la cocina, por ejemplo. Entonces ahí obviamente donde se encuentran reunidas bastantes personas. Ahí obviamente existe una concentración de personas, ahí igual utilizamos la preposición in. Lugares públicos, por ejemplo, hospitales, escuelas, parques, igual. In the class, in the hospital, in the church, en la iglesia. Ahí utilizamos igual la preposición in. Para referirse al mundo en general, in the world, en el mundo. Entonces ahí utilizamos igual la preposición in. Por el contrario, on, vamos a ver, se utiliza para hablar de algo que está en contacto con el suelo. Por ejemplo, on the beach, en la playa. Entonces, la playa está en contacto con el piso, obviamente. Entonces, ahí se cumple esta determinación gramatical. Igual, on en transportes, excepto coches y taxis. Por ejemplo, on the train. Ahí utilizamos este tipo de preposiciones. Derecha e izquierda, cuando queremos dar direcciones, cuando queremos orientar a las personas, ahí con cualquiera de los puntos cardinales, cuando hablamos de norte, de sur, de izquierda, de derecha, arriba, abajo, nosotros utilizamos la preposición on. Por ejemplo, aquí tenemos on the left, on the right, cualquiera de ellos podemos utilizar con la preposición on.
Sitios en la web, sitios en la página web. Ahora que todo el mundo estamos utilizando herramientas tecnológicas, prácticamente ahí utilizamos, por ejemplo, con Google. Entonces, ahí que estamos haciendo en el Google. Entonces, ahí está indicando, obviamente, con sitios web. También se utiliza para referirse a la costa, fronteras, caminos, entre otras determinaciones. On my way, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos esta determinación. Para edificios, plantas e islas. Por ejemplo, on the second floor, en el segundo piso. On the third floor, en el tercer piso. Y así cuando ustedes quieran determinar cualquiera de los pisos de un edificio, ahí ustedes van a utilizar la preposición on, que se traduce igual al español como en. Esas son las características fundamentales en función del desarrollo de estas tres preposiciones que son fundamentales dentro del área de inglés. Vamos a ir reforzando un poquito más, viendo un poco más de material, justamente sobre este tema ya en esta última parte de nuestra clase. Y vamos a ver las preposiciones in, on y at en inglés. Cuáles son las características, cuáles son sus funciones una vez más, para que ustedes puedan tranquilamente ver y analizar cuándo ustedes pueden utilizar cada uno de ellos. Vamos a ver analizando y vamos a ir analizando sobre las preposiciones en inglés, in, on y at. ¿Qué son las preposiciones? La preposición in, on y at merecen una explicación especial, ya que su significado es muy similar. De hecho, es el mismo, pero su uso es muy distinto dependiendo del contexto. A continuación vamos a ver las preposiciones in, and, at y on en inglés y vamos a ver cuáles son sus usos dentro de las estructuras gramaticales. Y arrancamos con la preposición de tiempo in, on y at. Preposición in significa en o dentro de. Usamos esta preposición cuando hacemos referencia a momentos indeterminados del día y para referirnos a meses o estaciones del año. También utilizamos esta preposición cuando queremos dar una fecha ambigua como un año, una década o un siglo en particular. En cambio, la preposición on significa en. Utilizamos esta preposición para hacer referencia a días de la semana, fiestas y fechas especiales. El día del cumpleaños, el día del aniversario y cuando nos referimos a fechas concretas. Ahí utilizamos la preposición on. Mientras que la preposición at significa igual en, usamos esta preposición cuando queremos referirnos a horas o preposición para, o momentos específicos del día y para referirnos a la noche. En particular, también nos sirve esta preposición para hacer mención a fiestas y festividades que no lleven la palabra day. Por ejemplo, Navidad, Pascua, esos nos incorporan dentro de sus estructuras la determinación die. Entonces, solo en esos contextos, nosotros podemos utilizar la preposición at como tal. Vamos a ir analizando un poquito más cuáles son las características en función de estos. Aquí tenemos algunos ejemplos para finalizar este proceso. Por ejemplo, tenemos I'm saying Marco in the afternoon. Me voy a ver con Marco en la tarde. Entonces, aquí tenemos in the afternoon, en la tarde. Ahí estamos determinando en qué lugar y en qué determinado momento nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo. On Sunday, I am going shopping. El sábado me voy a comprar. Tenemos la preposición on, que se utiliza con días, obviamente con cualquier día de la semana. La siguiente tenemos where was a big fight yesterday at breakfast. Hubo una gran pelea ayer en el desayuno. Pues aquí igual tenemos la determinación, como en este caso la preposición at breakfast. ¿En qué momento se desarrolló este evento como tal? Entonces, otra de las características fundamentales. Las preposiciones de lugar in, on y at. In significa en, utilizamos esta preposición, ya habíamos dicho, cuando el lugar al que nos referimos es un área grande, un país, una zona geográfica o una región. En este caso, la información sobre el lugar es muy general o amplia. También se utiliza para decir que alguien entra en un carro o un taxi. On significa igual en,
obviamente se traduce sobre. Esta preposición nos sirve para indicar posiciones que están sobre una superficie, como una calle específica o una esquina en particular. También se utiliza para esta preposición para hacer referencia al uso de medios de transporte, a excepción de automóviles y de taxis. Eso no se puede determinar con la preposición on. At, por el contrario, at significa igual en. Esta preposición nos es útil cuando el lugar de referencia es un punto o lugar específico, como un edificio, un hospital, un centro comercial, entre otros lugares. O para referirnos a una dirección específica, en este caso se conoce el detalle del sitio en particular al cual nos vamos a referir. Esto en cuanto al desarrollo de las actividades que nosotros hemos venido viendo en función de las tres preposiciones importantes de lugar y tiempo que hemos visto tanto at, in y on, que son fundamentales dentro de la determinación como conectores entre palabras y entre ideas dentro de una oración. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. No me despido de ustedes y más bien nos estamos viendo en la siguiente clase que corresponde a ciencias sociales. Señores y señores, que tengan una excelente noche y obviamente, cierto, me olvidaba de comunicarles algo adicional. El día de mañana, que es 31, y el 1 no vamos a tener asistencia, no vamos a tener la clase, pero la clase obviamente va a estar grabada y subida a su aula virtual. Así es que, por favor, tratemos de revisar. Obviamente, por disposición de las autoridades institucionales, han tomado la decisión que obviamente mañana es un día en el cual la mayoría de las personas se encuentran reunidas con sus seres queridos, con sus familias, y por ende es un poco complicado que se vayan a conectar. Entonces, una vez más, el día de mañana y el 1 no va a haber asistencia. Por ende, les deseo que tengan un excelente año, que arranquen con toda la bendición de Dios este nuevo año 2025, que todas sus familias, obviamente sus seres queridos, obviamente tengan el mejor de los años. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias, Licen.